Listo. No creo que nos vayamos a demorar mucho. ¿Ya? Me avisan si pueden ver. Pueden ver, ¿verdad? Ya, súper. Ya. Eh, Ya. ¿Se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? O sea, la presentación. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Entonces, la fuerza. Como les dije, vamos a ver un repaso súper, súper sencillo de fuerza, ¿ya? Pero les voy a ir haciendo preguntas respecto a la clase presencial. Los que no estuvieron en la clase presencial, igual vayan me preguntando en el chat cualquier cosa si yo no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, la fuerza, ¿qué es la fuerza? La fuerza puede hacer que las cosas se muevan, se detengan, cambien de dirección o incluso cambien de forma, ¿ya? Por ejemplo, al usar un columpio aplicamos fuerza para impulsarnos y nos columpiamos, ¿ya? Eso es una fuerza, ¿ya? ¿Alguien me puede mencionar los tipos de fuerza que vimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda de los tipos de fuerza que tenemos? ¿Algún tipo de fuerza? Ejemplo, en la clase de hoy vamos a ver dos tipos de fuerza, ¿ya? ¿Qué otra fuerza tenemos? A ver, ya la fuerza cinética, ya podemos considerarla como la fuerza clásica. La normal, el peso, súper, la normal y el peso, excelente. La, la estática, ya, esas son las fuerzas de roce, la cinética y estática, fuerza de roce, ¿ya? La tensión, súper bien, la tensión, ¿ya? La tensión, ¿quién se acuerda qué es la tensión? Fuerza explosiva, ya, esa está súper buena, me gustó, ¿ya? Esa ya es como más parte de las moléculas, ¿ya? Es la energía que ejercen las moléculas para repelerse, ¿ya? Por ejemplo, en una explosión. Una energía que va desde el centro hacia afuera. Y también tenemos una fuerza implosiva, que, por ejemplo, el submarino, bueno, es un mal ejemplo ya, una historia triste, pero el submarino que fue al Titanic hace uno o 2 años, no sé hace cuántos años fue, que se perdió abajo en el océano buscando el Titanic, esa fue una implosión, porque con la presión del agua implotó, ¿ya? Es una fuerza implosiva, ya, es súper. Ya, la fuerza de tensión, para los que no recuerdan, es la capacidad de algún material de mantener cierto objeto inmóvil luchando contra una fuerza, ¿ya? Por ejemplo, una cuerda. O sea, lo estoy... Súper, la fuerza que ejercen los cuerpos tensables. Muy bien. Por ejemplo, una cuerda es un objeto tensable, ¿ya? Entonces, los objetos que podemos estirar van a tener la fuerza de tensión. Y eso lo podemos medir hasta que se corten. O sea, por ejemplo, si ponemos un hilo y le ponemos un ladrillo, el hilo lo más probable es que se vaya a cortar. Ya, ahí estamos sobrepasando la fuerza de tensión. La fuerza de tensión va dependiendo totalmente del peso que le ponemos. Por ejemplo, si nosotros ponemos una pelota que pesa 5 gramos, esta pelota, la fuerza de tensión va a ser inversa al peso que tiene esta pelotita de 5 gramos, ¿ya? O sea, si la pelota tira hacia abajo, la tensión tira hacia arriba. Si nosotros estamos, por ejemplo, jugando el juego de la cuerda, ¿ya? Cuando uno se pone en dos equipos y uno tira para acá, para otro lado, ¿ya? La fuerza de tensión de la cuerda va en sentido contrario a lo que están tirando. O sea, si los que están tirando hacia la derecha hacen una fuerza hacia la derecha, la cuerda, la tensión va a ser una fuerza hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, los efectos de la fuerza. Bueno, la diapositiva es cortita, ¿ya? Así que, ¿ya? La fuerza puede ofrecer a los objetos diversas formas. Por ejemplo, los puede mover, ¿ya? Los puede detener, podemos cambiar la dirección y cambiar su forma. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una fuerza que mueva algún objeto? ¿Ya? ¿En qué momento haríamos una fuerza para mover? Ya, mover una caja. Súper. Deme un segundo que voy a responderle a la coordinadora que me está preguntando si inició la reunión. Ya. Ya. Ahora, una fuerza de donde nosotros vayamos a detener y una súper clásica. Una grúa, súper bien. Cuando nosotros tenemos una grúa, bueno, las grúas funcionan con poleas, ya eso es un detalle. Pero también nosotros movemos.
Y ahora una fuerza para detener, una súper clásica. Igual aquí en la imagen están dando ejemplos también, pero damos otro ejemplo además de la pelota de béisbol. ¿Ya? ¿Qué fuerza nosotros podemos aplicar para detener? Vamos que pueden. Necesito que se vayan con esto sí o sí sabiendo, porque esto es la base de dinámica. Nosotros un ejemplo de fuerza que nosotros detengamos? A ver, un freno de un auto. Ya, súper bien, un freno de un auto. El freno tiene un tipo de fuerza, ¿ya? Ahí les voy a explicar cómo funciona el freno de un auto, ¿ya? Pero súper bien. Tiene dos fuerzas, de hecho, el freno del auto. Eh, Cuando un arquero de fútbol ataja la pelota, también, súper bien. ¿Ya? Cuando el arquero ataja la pelota, también está haciendo una fuerza de detención. Ahora, cuando cambiamos la dirección de un objeto, ¿en qué momento nosotros podemos cambiar la dirección de un objeto? ¿Ya? ¿Algún ejemplo para cambiar la dirección de un objeto? ¿No? ¿Nada? Vamos, vamos. Ya, cuando jugamos voleibol. Súper bien, es un excelente ejemplo de jugar voleibol. Ya, cuando nosotros jugamos voleibol, nosotros tenemos que golpear la pelota para que, en vez de seguir hacia nuestra dirección, vaya hacia el otro lado. ¿Ya? En un juego de básquet, también, cuando nosotros botamos la pelota, nosotros estamos cambiando el sentido o la dirección de la pelota, ¿ya? Chutear la pelota de vuelta de fútbol, súper, ¿ya? O por ejemplo el tenis, nosotros cuando golpeamos la pelota de tenis también le cambiamos la dirección y el sentido, ¿ya? Juegos de pelota en general. Y ahora, un ejemplo para cambios de forma. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el ping pong, también súper bien para cambio de dirección. Ahora, para cambiar la forma. Cuando nosotros aplicamos una fuerza para cambiar la forma. ¿En qué tipo de objetos? Bueno, en casi todos en realidad, pero un ejemplo de cambio de forma. Uno bien clásico. La comida, ya, sí. O sea, nosotros cuando comemos, nosotros masticamos y le vamos cambiando la forma. Y el masticar es una fuerza, súper. ¿Ya? La plasticina, por ejemplo, también es un ejemplo, ¿ya? Nosotros cuando empezamos a moldear, estamos haciéndole una fuerza a la plasticina, ¿ya? Y estos objetos tienen capacidad como transformable, por así decirse, ¿ya? No todos los objetos nosotros podemos como modificarlos. Bueno, en teoría sí, pero son detalles. Cada objeto tiene como su resistencia, por así decirlo. Ejemplo, no sé, si agarramos un bloque de tungsteno o wolframio, bueno, el tungsteno y el wolframio es el metal más denso que hay, ¿ya? Por si acaso. Si nosotros agarramos este metal, nos va a costar un mundo deformarlo o cambiarlo de forma, ¿ya? Tendríamos que aplicarle calor y eso ya es aplicarle energía y ahí aplicamos fuerza, ¿ya? Pero en realidad casi todos los materiales se pueden cambiar de forma, ¿ya? Entonces, la fuerza puede mover, como estábamos diciendo. Por ejemplo, la fuerza de tu cuerpo puede mover la pelota de fútbol, ¿ya? También podemos detener cuando atrapamos la pelota que alguien te lanza. La fuerza de tus manos hace que la pelota se detenga. ¿Ya? Pregunta. Si yo lanzo una pelota de plasticina, ya, voy a hacerlo de plasticina porque las otras pelotas rebotan, ¿ya? Si yo lanzo una pelota de plasticina contra un muro y se detiene, ¿por, por qué decimos que el muro está ejerciendo una fuerza? ¿Ya? Repito. Si yo tengo una pelota de plasticina y esta pelota la arrojo contra el muro y se detiene, nosotros asumimos que el muro está haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque está deteniendo la pelota. ¿Por qué nosotros decimos que está haciendo una fuerza? Ya, porque evita que las plasticinas se hundan en la pared. No, ya. Porque cambia de forma de la pelota. No. O sea, imaginemos que es una pelota de plasticina muy dura, que no va a cambiar de forma. Eso, súper blanca. Es la reacción, ¿ya? Ya, hay que tener cuidado, porque sí ejerce fuerza, ¿ya? Recuerda las tres leyes de Newton, ¿ya? La primera ley es la ley de inercia.
que un objeto va a estar en velocidad constante o quieta siempre y cuando nosotros no le ejerzamos una fuerza. ¿Ya? La segunda ley de Newton nos indica que la masa por la aceleración, o sea, sí, por la aceleración es igual a la fuerza. ¿Ya? Y por último, la tercera ley de Newton. No, la tensión solamente es con cuerpos que se pueden generar una tensión. Por ejemplo, la cuerda. ¿Ya? Y por último, la tercera ley de Newton nos dice que si un objeto ejerce una fuerza hacia otro objeto, este otro objeto va a ejercer la misma fuerza pero en sentido contrario. ¿Qué significa? Que si nosotros lanzamos una pelota contra el muro, la pelota está haciendo una fuerza contra el muro, ¿ya? Pero el muro va a ser una fuerza de igual magnitud, pero de inverso sentido. Significa que si nosotros generamos una fuerza hacia el muro con la pelota, el muro va a hacer una fuerza en sentido contrario, o sea, desde el muro hacia la pelota. Y por eso se frena, ¿ya? Ahora, ¿por qué el muro no se desplaza? Porque también tenemos el roce, ¿ya? Y el muro no se va a mover porque necesitamos mucha más fuerza para que se mueva el muro, ¿ya? Pero el muro siempre va a ser la misma cantidad de fuerza en contra de lo que nosotros le ejercemos, ¿ya? Por eso nosotros decimos que una fuerza puede detener, porque si nosotros ponemos la mano así quieta, el objeto va a hacer una fuerza hacia nosotros, pero nosotros vamos a hacer una fuerza inversa, en sentido inverso, con la misma magnitud, con la misma fuerza. Entonces se anula el movimiento y se detiene. Se anula la aceleración. Es como el ejemplo del cohete hidráulico. Me tendrías que explicar lo del cohete hidráulico, porque ahí me pillaste. No sabía que existía un cohete hidráulico. Ya. Entonces, ¿estamos claros con la tercera ley de Newton? Se lo puedo explicar también en valores numéricos. Ejemplo, si tenemos, ya, o sea, un cohete con presión de agua. Sé que no entiendo el ejemplo. Necesitaría que me explicaras el ejemplo. ¿Podrías explicarlo? O sea, ¿a qué Por te refieres? supuesto, ¿Cómo? por supuesto es que no lo puedo escribir porque estoy sumiendo, ¿Ya, ya? ¿Sí? pero el ejemplo es como cuando uno hace presión. Está el cohete hecho de botella plástica y está con agua. Le puede agregar sal o jabón, pero si quiere un experimento con más sencillez y algo así, con agua. Y Ya. es algo para agregarle aire y junto con esa presión hace una fuerza que cuando ya el agua ya sale, hace que el cohete vuele. Ya. No sabía sobre esos cohetes, pero creo que puedo entender. Entonces, nosotros con el agua hacemos una fuerza así. Bueno, al fin y al cabo es cómo funciona cualquier cohete en realidad. ¿Ya? Para que un cohete funcione, vamos a hablarlo en el espacio, porque en la Tierra ya tenemos otras fuerzas que influyen. Nosotros tenemos que el cohete libera gas. ¿Ya? No es que tire fuego, sino que el cohete libera gas quemado, libera energía. ¿Ya? Y esta energía hace un impulso hacia un lado y al mismo tiempo esta masa que estamos expulsando del cohete va a impulsar el cohete hacia el otro lado. Y por eso los cohetes se mueven. ¿Ya? Eso. Ahora, la fuerza puede cambiar la dirección. Como estábamos hablando, cuando golpeamos la pelota con la raqueta, la fuerza de la raqueta cambia la dirección en la pelota que se mueve, en el tenis. ¿Ya? Aquí ponemos súper inclusivos, vamos a poner no sé, una chica, un chico, bueno, no sé, no importa, en silla de ruedas. ¿Ya? Lo que sí me parece curioso es por qué está en silla de ruedas, pero con una prótesis. Ya, seguimos. Ahora, la fuerza puede cambiar la forma de los objetos. Por ejemplo, cuando apretamos una naranja, cuando apretamos la plasticina, la fuerza de las manos hace que la naranja cambie de forma y así podemos sacar el jugo. ¿Ya? Ahora, uy, aquí me equivoqué, perdón. Ley de Hooke. Ahí está. Ya, la ley de Hooke es la ley que nos habla sobre la fuerza que ejercen los cuerpos elásticos. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué es un cuerpo elástico? ¿Qué me puede decir que es un cuerpo elástico? Ya, un resorte es un ejemplo de un cuerpo elástico. Ya, pero ¿qué significa que sea un cuerpo elástico?
¿Qué me puede decir? A ver, que se estire y vuelva a su forma. Súper, ¿ya? Un cuerpo elástico es aquel cuerpo que tiene la capacidad de volver a su estado original, ¿ya? Como por ejemplo las ligas o los elásticos, que nosotros los conocemos. El resorte. ¿Qué más? Una pelota de hule, aunque son de goma en realidad, pero una pelota de hule, uno la aplasta y se infla, ¿ya? Una esponja, por ejemplo, podría ser un objeto elástico, ¿ya? Un cole para el pelo, súper bien, ¿ya? Eso es un objeto elástico. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto elástico, nosotros vamos a medir la cantidad de fuerza que ejerce para volver a su estado original. En el caso de un resorte, que, bueno, el Hook se basó en el resorte y lo vamos a ver con las pesas. Por ejemplo, las pesas que tienen ahí en la feria para pesar la verdura, que nosotros la colgamos y como que se tira la cuestión, como que hace fuerza y empieza como a subir como la manecilla que te indica el peso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sacamos la bolsa, vuelve a su estado original. Ya, eso es un ejemplo de resorte. ¿Ya? Entonces Hook dijo, a ver, ¿qué pasa si nosotros estiramos el resorte? Ah, hace una fuerza en el sentido contrario. ¿Y qué pasa si lo estiramos más? Hace más fuerza. ¿Ya? En esto se basa la ley de Hook. ¿Ya? Nos dice que la fuerza... Chucha, se me perdió el mouse. Ahí sí. Nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la constante de elasticidad por la distancia que recorre, o el desplazamiento que recorre el desplazamiento, ya no la distancia que recorre, el desplazamiento, esto es importante, el desplazamiento que hace el resorte, ¿ya? Entonces, la constante de elasticidad es una constante que nos dice qué tanta fuerza tiene el resorte, así como más o menos, porque si ustedes piensan en un resorte, nosotros vamos a tener resortes los resortes de camiones que son así unas cuestiones. Y también vamos a tener los resortes de los relojes que son así chiquititos, delgaditos, que uno lo hace así y se mueren. Ya. No te preocupes. Ya ahí cualquier duda que tengas puedes consultar. Ya sí. Ahora recién empezamos con lo que es o sea, la ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, la fuerza es directamente proporcional y chupalla. Ya, ahora sí. La fuerza es directamente proporcional a la constante de elasticidad que va dependiendo del tipo de resorte. Cada objeto elástico tiene su propia constante. ¿Ya? Uy, se me pierde el mouse a cada rato. Ahí, ahí sí. ¿Ya? Por el desplazamiento. Y el desplazamiento va desde el punto inicial de donde parte el resorte. Por ejemplo, en este resorte está acá. Nosotros lo desplazamos hasta acá. Le ponemos, bueno, aquí le ponen un peso, nosotros podemos tirarlo con la mano, etcétera, ¿ya? Y medimos el desplazamiento, o sea, de aquí hasta acá. O si queremos desplazarlo más, de aquí hasta acá. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si el resorte, este es su estado base, ¿ya? Nosotros mediríamos de aquí hasta acá. Si este fuera el estado base, pero este es el estado base, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ya. ¿Quieren hacerlo ustedes o lo hacemos en conjunto? Creo que no tengo pizarra. Tu. Juntos, ya. Vamos a hacerlo juntos. Déjenme ver si hay una pizarra. Tu. Optimizar para compartir video, control de reunión flotante, mostrar reunión. Ah, ¿qué hice? Me mandó una embarrada. Ah, ya, déjame ver. O si no, vamos a tener que rayar arriba el Canva. Ya, a ver. Herramientas. Ah, sí, ya aquí vamos a dibujar. Entonces nos dice, bueno, como yo les dije en la clase presencial, vamos a tener siempre una regla en física. ¿Ya? ¿En quién me dijo algo? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, sí. Ya. La primera regla de física es destacar o anotar todos los datos que nos va entregando. ¿Ya? En este caso, el ejercicio nos dice, un muelle se alarga 20 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Entonces, nos está diciendo que lo vamos a estirar 20 centímetros. Ahí.
20 centímetros, y va a actuar sobre una fuerza de 24 newtons. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Desplazamiento y tenemos fuerza. ¿Qué nos faltaría? ¿Ya? En este caso nos dice que calculemos el valor de la constante elástica del muelle. ¿Ya? ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que la fuerza, perdón si me demoro mucho en escribir, es que estoy escribiendo acá con el pad del computador, ¿ya? La fuerza es directamente proporcional a, ya, este es signo negativo, bueno, eso lo voy a explicar después del ejercicio, ¿ya? Vamos a hablar de ese signo negativo, ¿ya? A la constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento, ya que vamos a poner un delta X. Ya, recuerden que delta o el triángulo siempre representa diferencia de, ¿ya? En este caso, desplazamiento es delta X, ¿ya? Si pusiéramos delta T, sería diferencia de tiempo, ¿ya? Si pusiéramos delta F, sí, diferencia de fuerzas, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que sea con un triángulo, diferencia de. Significa que X inicial, o sea, X final menos X inicial. Es esto, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar los valores. En este caso, una fuerza de 24, ¿ya? Le vamos a poner la unidad de medida, siempre con la unidad de medida para que no se confundan. 24 newtons es igual a esto que no lo tenemos, menos K por 20 centímetros. ¿Ya? Nosotros no vamos a medir en metros en este caso porque nunca vamos a tirar un resorte de 20 metros, un metro, ya es demasiado. Así que lo vamos a medir en centímetros. Así que para la fórmula de ley de Hooke, nosotros trabajamos en centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Como esto es una ecuación, vamos a despejar la incógnita. En este caso, pasamos dividiendo, que sería 24 newtons, ¿ya? Dividido en 20 centímetros. ¿Ya? Y esto es igual a K. ¿Ya? Voy a quitarle el signo negativo y ya se lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Y en este caso sería un número. O vamos a echarle en la calculadora. Calculadora, porque me da lata hacerlo a mano. Ya, entonces sería 24 dividido en 20. Sería 1,2. ¿Ya? Entonces igual a 1,2. El 1,2 representa la constante de elasticidad. Y ahora, ¿por qué nosotros decimos que es menos K en la fórmula? Porque cuando nosotros ejercemos una fuerza, va a ser una fuerza positiva, ¿ya? Pero el resorte no va a hacer la fuerza en el mismo sentido que nosotros. Recuerden que quiere recobrar su forma original, por lo que el resorte va a ser una fuerza en sentido contrario, ¿ya? Entonces, le agregamos el signo negativo, indicando de que el resorte va a ser una fuerza en sentido contrario, ¿ya? Para eso es el menos K. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Díganme si entendieron. Sí, Ya, súper. Ya, ahora quiero que hagan el segundo ejercicio, que es calcularlo con una fuerza de 60 newtons. El alargamiento del muelle al ejercer una fuerza sobre él, una fuerza de 60 newtons. Bueno, se escribió como lo escribí mal. Ya. Entonces, ya. Esto es un detalle súper importante. Voy a dejarle ahí la constante de elasticidad. Y voy a borrar la fórmula para que no sea en reposo. ¿Ya? Ojo, cuando nosotros tenemos una constante, esta constante siempre va a ser igual a menos que cambiemos el resorte. ¿Ya?
¿Por qué se eliminó el signo negativo? Porque nosotros queríamos saber la constante, ¿ya? No queríamos saber en la dirección de la fuerza. Por eso eliminé el signo negativo. ¿Ya? La constante siempre va a ser positiva, ¿ya? Porque es un parámetro solamente, ¿ya? Entonces, si nosotros poníamos el signo negativo, nos iba a quedar negativo. Ya, súper. Ya. Ahora, si nosotros tenemos una constante, lo que dice el nombre es constante, no cambia, ¿ya? Entonces, en un resorte, si nosotros tenemos la constante de 1,2 y nosotros aumentamos la fuerza, este valor no va a cambiar, ¿ya? Este valor nunca va a cambiar a menos que cambiemos el resorte. Ya, sería distinto que si nos dice si el alargamiento del muelle hubiese sido, o sea, se le hubiese ejercido 60 newton, pero a otros, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Si nosotros a un resorte les hubiésemos aplicado 60 newtons y aplicando la misma, el mismo desplazamiento, ahí no hubiese cambiado la constante. Pero porque es otro resorte, ¿ya? O porque se echó a perder, o, ya, no importa. ¿Ya? La cosa es que este valor no cambia. Ahora, sabiendo que este valor no cambia, calcúlenme el alargamiento del muelle, o sea, el desplazamiento del muelle o del resorte, al ejercer sobre él una fuerza de 60 newtons. ¿Ya? Si necesitan, les escribo la fórmula. Voy a escribir ahí la fórmula. Voy a escribirlo solamente con la K, ¿ya? Porque ahora no queremos calcular la fuerza, ¿ya? Aquí ustedes tienen el signo negativo, ustedes tienen que aprender a discriminar cuándo vamos a ponerlo, ¿ya? El signo negativo lo vamos a colocar cuando queramos saber la dirección de la fuerza del resorte, ¿ya? En este caso no nos interesa saber la dirección de la fuerza, solamente nos interesa saber cuánto se estira. En este caso va a ser un valor positivo, ¿ya? Porque si fuese negativo nosotros estaríamos empujándolo, ¿ya? Ya, denle nomás. Les doy 4 minutos, 3 minutos. 3 minutitos para calcular eso. Yo lo voy a calcular aquí mientras.
Ya, pasaron los 3 minutos. ¿Pudieron resolverlo? Ya, súper. Entonces, vamos a resolverlo en conjunto, para que lo revisemos. ¿Ya? Y ahora voy a explicarlo. Entonces, como nosotros tenemos ahora una fuerza de, vamos a destacar, recuerden, vamos siempre a destacar. Traten de llevar un destacador para la prueba, ¿ya? Se los recomiendo muchísimo, en especial para el lenguaje. Ya no sé si en lenguaje les dijeron eso, pero se los recomiendo mucho. ¿Ya? Tenemos la fuerza y tenemos la constante, que es 1,2. Lo calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, nos queda que esto es 60 newtons es igual a 1,2 por X, que es lo que estamos buscando, o delta X. Le vamos a poner X para no darme tanta lata de escribir. ¿Ya? Como este está multiplicando, pasa dividiendo. Recuerden, despeje de ecuaciones. 60 dividido en 1,2. Y esto es igual al X, que en este caso sería 50. Son 50 centímetros. ¿Ya? Ya. ¿Cómo nos quedamos hasta ahí? ¿Pudieron resolverlo bien? ¿Lograste entender cómo sacarlo ahora? Sí, profe, gracias. ¿Por qué 50? Ya. Porque nosotros, primero, tenemos que nos da una fuerza de 60 newtons. ¿Ya? Aquí en la ecuación dice fuerza es igual a constante por desplazamiento. Esto es lo que queremos buscar. ¿Ya? Tenemos que la fuerza es 60 newtons. Lo vamos a reemplazar aquí. La constante elástica del muelle ya la habíamos calculado. ¿Ya? Que nos había dado 1,2. ¿Ya? Y según Santa Calculadora, porque lo hice con calculadora, ¿ya? Voy a ver. 60 dividido en 1,2 nos da un valor de 50. No sé si pueden ver la cámara. Voy a poner la cámara. Y ahí está. 50. ¿Ya? 60 dividido en 1,2 es 50. ¿Por qué dividimos en 1,2? Porque en el otro lado está multiplicando. Y para sacarlo, bueno, lo voy a escribir aquí en la parte de despeje de ecuaciones. Ahí. ¿Ya? Nosotros tenemos que dividir en ambos lados por 1,2. ¿Ya? Solamente que no lo quise hacer así porque ocupa más espacio. ¿Ya? Entonces, tachamos, tachamos. Y nos queda acá la X solita. Y acá también tenemos que dividir por 1,2. Porque lo que hacemos en un lado, lo hacemos en el otro. ¿Ya? Ya, no hay de qué. Ya, súper. Pasemos a la siguiente. La fuerza de roce. ¿Ya? Este es el otro tema que nos había quedado pendiente. Vamos a expandirlo. ¿Ya? Entonces, ¿quién me puede decir qué tipo de fuerza es la fuerza de roce? ¿Qué hace la fuerza? Considerando los otros términos que habíamos utilizado acá, que es una fuerza, podría ser una fuerza de mover, detener, cambiar de dirección o cambiar de forma. ¿Quién me puede decir qué hace la fuerza de roce? ¿Mover? ¿Tan seguros que hace eso la fuerza de roce? ¿Qué hace el roce? Nosotros cuando ya detener o cambiar de dirección. Ya está por ahí la respuesta. Evita que los cuerpos se deslicen súper bien. ¿Ya? Cuando nosotros evitamos que un cuerpo se deslice, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos un auto. Y en el auto lo dejamos así como lo empujamos nomás el auto. ¿Qué pasa con el auto? No estamos acelerando con el auto. Ya avanza por la fuerza ejercida, pero nosotros dejamos de hacerle fuerza. Ya solamente lo empujamos una vez y lo soltamos. Así lo dejamos así. ¿Qué pasa con el auto?
O cuando ustedes están en la cancha, chutean una pelota, así como donde están en el arco, y chutean una pelota. ¿Ya? Súper bien, Antito. ¿Ya? Se detiene. ¿Ya? Si nosotros tenemos una pelota, estamos en el arco de la cancha y tiramos hacia el otro arco, y yo no tengo suficiente fuerza porque no hago ejercicio, eh, y tiro la pelota va a ir girando, girando, girando y se va a detener. ¿Ya? No va a ir avanzando hasta el infinito. Se va a detener en cierto punto. ¿Por qué? Ahí entra la fuerza de roce. ¿Ya? Cuando nosotros frotamos, como que el frotar la mano, por ejemplo, hace que nosotros no se deslice para siempre, ¿ya? Nosotros sentimos como una fuerza en contra, como que algo nos está deteniendo, ¿ya? Entonces, la fuerza de roce es una fuerza que va a buscar detener, ¿ya? Si nosotros no hacemos una fuerza en contra de la fuerza de roce, el objeto se va a detener, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende perdón, ¿de qué depende la fuerza de roce? ¿Por qué las cosas rozan? ¿Alguien me puede decir por qué las cosas rozan? ¿Qué cosa nos dice? Ah, ya aquí yo. Ya, por un ente externo. Ya. Por el contacto, súper bien. Por el contacto. ¿Contacto con qué? Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros tiremos. O sea, no es lo mismo que una persona patine en una pista de hielo a que una persona patine en el cemento. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Las superficies. ¿Y qué tienen las superficies que hacen que nosotros frenemos más que otras superficies? Diferente rugosidad o porosidad. Súper bien. ¿Ya? Las superficies, cada una tiene su rugosidad, su porosidad. ¿Ya? Y de esto depende el roce. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros vayamos corriendo por la calle que vayamos corriendo en el hielo. O sea, yo corro en el hielo y me saco la cresta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno para caminar requiere el roce. Nosotros tenemos una fuerza que nos hace avanzar hacia adelante, pero requiere el roce. ¿Ya? No es lo mismo chutear una pelota en el hielo que chutear una pelota en el pasto. ¿Por qué? Porque el pasto también tiene rugosidad. ¿Ya? La superficie tiene una rugosidad, una porosidad. Todas las superficies tienen porosidad. No hay ninguna que no tenga. Ahora, cada superficie tiene más poros que otros, o más rugosidad que otras. ¿Ya? Si se dan cuenta, el hielo casi no tiene, pero tiene. Porque en algún momento tiene que frenar. ¿Ya? Pero tiene muy poca. En cambio, el cemento, pucha, yo tiro un auto por el cemento y me para al metro. ¿Ya? En cambio, si tiro el mismo auto por el hielo, probablemente vaya a recorrer 10 metros antes de que pare. ¿Ya? Ahora, chuta, esta característica de la superficie le vamos a llamar constante de roce. Pero pasa que tenemos una constante de roce cuando vamos a empezar a mover el objeto y tenemos una constante de roce cuando está moviéndose el objeto. ¿Ya? ¿No les ha pasado que ustedes les dicen, oye, ven a ayudarme a mover un mueble? Y ustedes parten, o sea, el refrigerador, por ejemplo, y les cuesta mover el refrigerador. Y cuando ya el refrigerador empieza a moverse, como que se hace más fácil. No sé si lo han sentido. Díganme por el chat. Sí, ¿ya? Ahora, cuando nosotros como que nos cuesta más mover el refrigerador, a esto le vamos a llamar roce estático. ¿Por qué? Porque el refrigerador está quieto. Cualquier cosa estática, quieta, o sea, cualquier cosa estática es quieto. ¿Ya? A esto le vamos a dar una constante, la constante de roce estático. Y ay, esta constante, casi, no, siempre diría yo, siempre va a ser mayor que la otra constante. Que a esta otra constante, que es cuando estamos moviendo ya, cuando ya se está moviendo el refrigerador, que aún va a haber roce, se va a llamar roce cinético. ¿Ya? Cualquier cosa que signifique cinético va a ser movimiento. ¿Ya? Por eso esta unidad se llama cinética. ¿Ya?
o cinética y dinámica mecánica, ¿ya? Mecánica es lo que engloba, ¿ya? Entonces, la constante de roce estático siempre va a ser mayor que la constante de roce cinética, ¿ya? Y aquí va a variar. Por eso, en este caso, la fórmula tiene fuerza de roce cinético, ¿ya? La K significa cinético. Consulta, la letra que sigue después del igual, ¿qué letra es? Ya. Esa letra se llama mu, como vaca, ¿ya? Y esto es la letra que representa dos cosas. Con esta letra podemos representar micro, ya por ejemplo micrómetro, pero también nos sirve para representar la constante de roce, ¿ya? Ahora, como este es una FK, cinético o cinético también se le dice. Este va a ser fuerza de roce cinético. La fuerza de roce que ejerce la superficie cuando el objeto ya se está moviendo, ¿ya? Ya, que la constante de roce de la fórmula es cinético, correcto. Ya, ya, la fórmula aquí está en roce cinético. Las fórmulas son iguales, ¿ya? La única diferencia es la constante. Se dibuja como una, sí, sí, es como una U, pero con un palito, como un mango, como para firmarla. Igual que está escrito ahí, es como una U, ¿ya? La fuerza igual, ¿ya? Entonces, en esta ecuación nos va a dar fuerza de roce cinético, que es diferente a la fuerza de roce estática. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce es directamente proporcional al coeficiente de roce o constante de roce por la fuerza normal, ¿ya? Pero si la constante, o sea, si la constante de roce estático es mayor que la constante de roce cinética, ¿ya? Significa, voy a dibujarlo, ¿ya? Yo no sé escribir muy bien esta letra, ¿ya? Se escribe así más o menos. Siempre me cuesta. A ver, un momento, vamos a intentarlo de nuevo. Chu, 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 chu. A ver. Uop. Ya, así se escribe la letra. Es como una U, pero con una colita. ¿Ya? Esta es la constante de roce cinética. Siempre va a ser menor a la constante de roce estática. Vamos a ponerle una de minúscula. ¿Ya? Entonces, si la constante de roce cinética es menor a la constante de roce estática, significa que la fuerza de roce cinética también es menor a la fuerza de roce estática. ¿Ya? Normalmente le ponen como FRK y FRE, pero para no darnos tanto la lata de escribir tanto, FK y FE, ¿ya? Pero esto es fuerza de roce, ¿ya? O sea, así se escribe fuerza de roce. Vamos a escribirla acá. Fuerza de roce. Es una R, no una V, ¿ya? Entonces, como este es menor que al coeficiente de roce estático, este también va a ser menor que el coeficiente de roce, o sea, que la fuerza de roce estático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso la normal no va a cambiar, porque es la misma superficie, el mismo cuerpo. ¿Ya? Sí, esto es pregunta de la prueba. ¿Ya? El coeficiente de roce estático siempre es mayor que el coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Porque cuesta más hacerlo, empezar, hacer que empiece a moverse, que moverlo cuando ya estaba moviéndose. ¿Ya? Pregunta de prueba. Entonces, como sabemos qué significa la constante, y esto va dependiendo de cada superficie, ya cada ejercicio te debería traer como su propia constante. Por ejemplo, no sé, el cemento tiene una constante de 1,2 o la madera tiene una constante de 0,5, ¿ya? Cada superficie tiene su propia constante o coeficiente de roce. Vamos a tener que la fuerza de roce este cálculo nos va a dar la fuerza de roce, ¿ya? Va dependiendo si es, calculamos con el coeficiente estático o con el coeficiente cinético. Si nosotros ponemos coeficiente cinético, nos va a dar fuerza cinética. Si nosotros le ponemos coeficiente de roce estático, nos va a dar fuerza de roce estático. Y la normal.
¿Quién me puede decir qué es la normal? Yo se lo dije también en la clase. ¿Qué es la fuerza normal? ¿Alguien se acuerda qué es la fuerza normal? Yo les dije que no era igual al peso. No, no siempre está. Por ejemplo, si está flotando en el espacio, no hay fuerza normal. La fuerza que ejerce en las superficies, evitando que el cuerpo se hunda en ellas. Mira, qué buena forma de decirlo. Me parece excelente. ¿Ya? Entonces, la fuerza ejercida por la gravedad. No, no es la fuerza ejercida por la gravedad. Ya. Vamos a verlo en esta cajita que está ideal para explicar la fuerza normal. Ya, nosotros tenemos que la gravedad ejerce una fuerza cuando el... O sea, la gravedad nos va a ejercer una fuerza sobre un cuerpo. Este cuerpo, al tener masa, va a acelerar con la fuerza de gravedad y le vamos a llamar peso. ¿Ya? Y el peso va perpendicular a a la superficie, plana. ¿Ya? Significa que acá el peso sería... Voy a borrar esto. Aprovechen de anotar. Ya. Se borró. ¿Ya? En esta caja, la fuerza nosotros la vamos a tener así. ¿Ya? Porque nosotros vamos a tener la superficie plana acá. ¿Ya? Pero cuando nosotros, por ejemplo, en una superficie perpendicular al el peso, ya suponiendo que tenemos esta superficie y que tenemos el peso, como la superficie, o sea, como el peso está haciendo una fuerza perpendicular, la normal nos dice que cuando ejercemos una fuerza perpendicular sobre una superficie, esta superficie va a ejercer un peso de igual fuerza o igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ya? Esto es la normal. Esta flechita. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en este caso? Si se dan cuenta, la superficie está acá. Este es el triángulo de la superficie. No tenemos una fuerza perpendicular con el peso. ¿Qué significa? Que la normal no es de igual magnitud, ni el mismo sentido, ni la misma dirección que el peso. ¿Cuál sería la normal en esta caja? O sea, en esta superficie. ¿Quién me diría cómo iría la normal? Igual creo que es medio difícil de decirlo por chat, pero... En diagonal, súper bien. En diagonal. La normal iría en esta dirección. ¿Ya? En esa dirección va la normal. Y ahí teníamos que hacer un cálculo para sacar cuál es esta fuerza, que en realidad es el cálculo de... Ah, no me acuerdo. La fuerza ejercida hacia acá, ¿ya? De la superficie. En este caso no la vamos a calcular porque normalmente usamos superficie plana. ¿Ya? Y creo que esto de hecho no les entra en cálculo. ¿Ya? Lo importante es que sepan que la normal es la fuerza ejercida por la superficie perpendicular a la fuerza que ejerce el cuerpo. ¿Ya? Entonces, si el cuerpo va a ejercer una fuerza hacia acá, la superficie va a ejercer una fuerza hacia allá. ¿Ya? Si el peso va hacia para acá, la fuerza va hacia acá. ¿Ya? La normal no es igual al peso. ¿Ya? Y esto es importante, porque si el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba. ¿Qué significa? Que si el peso son 5 newtons, la normal van a ser menos 5 newtons. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije sobre el peso? ¿Sobre la fuerza? ¿Qué tipo de magnitudes? ¿Es una escala o un vector? Vectores, súper bien. Cuando nosotros representamos algo con flechas, nosotros decimos vector. ¿Ya? Entonces la fuerza es un vector. El peso es un vector. El peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba. Si tenemos un vector, sabemos que tiene un sentido. Si va positivo, tiene un sentido hacia cierto lado. Y si va negativo, va en el sentido contrario. ¿Ya? Eso, para que no se confundan. Entonces, vamos a un ejercicio. Tiramos un bloque de masa de 20 kilogramos
¿Ya? Un bloque de 20 kilogramos que nos dice apoyado en una superficie horizontal. Significa que la superficie va acá. Vamos a ponerla así para que se note. Con rugosidad. ¿Ya? Horizontal con una fuerza paralela al suelo de 50 newtons. ¿Ya? Una fuerza paralela al suelo. Significa que, recuerden que paralelo en matemáticas son dos rectas que no se chocan nunca. ¿Ya? Eso es paralelo. ¿Ya? Tengo una fuerza paralela al suelo que va a ser de 50 newtons. Oye, es con. Soy pavo. Es con N mayúscula, recuerden, es con N mayúscula. No sé qué significa con N minúscula, pero es con N mayúscula. ¿Ya? 50 newtons. Se escribió eso feo, pero son 50. ¿Ya? Y la masa, esto pesa 20. 20 kilogramos. ¿Ya? Me cuesta escribir esto, perdón. ¿Ya? Sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático es 0,5. ¿Ya? Entonces el coeficiente es 0,5. Calculemos la fuerza. Bueno, aquí no lo puse, pero es calcular la fuerza de roce del ejercicio. Ya. ¿Quién me puede decir cómo partimos calculando la fuerza de roce? A mí me encanta hacer dibujitos en física. Si a ustedes les sale fácil cómo dibujarlo, dibujen. En física es súper bueno dibujar. ¿Ya? Porque ahí ustedes se dan como la idea de cómo va el movimiento y todas esas cosas. Ya, con la fórmula. Pero yo no me acuerdo la fórmula. ¿Quién me dice la fórmula? Se me olvidó la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de Rose? Ya, mu por la normal. Súper bien. Ya. Entonces, mu, que significa coeficiente de roce, por la normal. Y esto es igual a fuerza de roce. Sí, la clase queda grabada y voy a pedir que suban todas las clases hoy. Voy a mandarlas todas hoy día porque no he mandado ninguna. Soy un irresponsable. Perdón. ¿Ya? Entonces, sabiendo que... Ya. Ahora tenemos la fórmula. ¿Qué fuerza de roce nos va a resultar de esto? ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué fuerza de roce vamos a calcular? El estático, muy bien, el estático. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que tenemos el coeficiente de roce estático, ¿ya? Entonces, este va a ser mu estático. Y acá, fuerza de roce estático, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la normal? Vamos a considerar que la aceleración de gravedad es 10, ¿ya? Esto es metros partidos por segundo al cuadrado, ¿ya? La fuerza de gravedad es 10, o sea, la aceleración de gravedad. Uy, qué rápido lo calculaste. Ya. Yo no lo he calculado aún. Vamos a calcularlo. Entonces, tenemos que 20, o sea, la masa, estos son kilogramos, por la aceleración, nos va a dar, eh, no, no son 20, son 200. 200 newtons, ¿ya? Son 200 newtons el peso, ¿ya? Entonces el peso son 200 newtons. ¿Por qué son 200 newtons? ¿Cómo es la fórmula de peso? ¿Quién me puede decir la fórmula de peso? La masa por la aceleración de la gravedad. Súper bien, ¿ya? Recuerden que para calcular fuerza,
fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la masa es 20 kilogramos por la aceleración, que son 10, ¿ya? Que nos va a dar 200. 20 por 10, 200 newtons, porque es unidad de fuerza. Ahora, ¿qué les dije sobre la normal? ¿Cuál sería la normal aquí? Lo contrario al peso. Súper bien. ¿Por qué? Porque el suelo es perpendicular al peso. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí nos dice que es horizontal. ¿Ya? Horizontal. Y el peso es vertical. Horizontal, vertical, perpendicular. ¿Ya? Entonces, significa que la normal va a ser 200, pero hacia arriba. ¿Qué significa? Que nos va a dar menos 200. ¿Ya? Ahora, reemplacemos valores. Porque sabemos que tenemos la fuerza que le vamos a dar, que son 50 newtons. Tenemos em, la normal, tenemos coeficiente de roce. ¿Ya? Reemplacemos. ¿Qué podemos cambiar acá en la fórmula? Vamos al tiro a poner la constante. 0,5. ¿Qué valor vamos a poner acá? En N. ¿Vamos a poner 50 newtons? ¿Vamos a poner 200 newtons? ¿O vamos a poner menos 200 newtons? Menos 200 newtons. Súper bien. Menos 200 newtons. Multiplicamos. Nos va a dar un número enorme. ¿Sí? ¿O no? A ver, vamos a ver. Por 200. Va a darnos menos 100. Menos 100. ¿Ya? Newtons. Ahora, sabemos que tenemos una fuerza de 50 newtons hacia acá y hacia el otro lado tenemos una fuerza de menos 100 newtons. Pregunta clave. ¿Se mueve o no se mueve la caja? ¿Qué me dicen? ¿Se mueve o no se mueve la caja? No se mueve, muy bien. No se mueve la caja, ¿ya? ¿Por qué no se mueve la caja? Porque nosotros, para poder ejercer un movimiento en un cuerpo, vamos a... Ay, quiero hacer una página nueva. Ah, ya. Vamos ahí. Ya, ahora sí. Vamos a ponerle color. No, quiero ponerle color. Ahí está. Negro. Que me estresa el en blanco. Ok. Entonces, nosotros para mover una caja, voy a graficarlo acá, ¿ya? Sabemos acá, este va a ser nuestro punto del coeficiente, o sea, este va a ser nuestra fuerza mínima, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un coeficiente de roce, o sea, una fuerza de roce, esa fuerza de roce nos va a indicar la fuerza mínima que nosotros requerimos para mover la caja, ¿ya? Entonces, esta va a ser la fuerza de roce estático. Esta va a ser la fuerza de roce cinético, que no le voy a poner porque me va a quedar muy grande, ¿ya? Pero esa es fuerza de roce cinético. Para que nosotros podamos mover una caja, esto va a ser tiempo, ¿ya? Esto es tiempo y esto es fuerza. Para que nosotros podamos mover una caja en una superficie con roce, vamos a necesitar ejercer primero una fuerza que logre superar este umbral, ¿ya? Que en nuestro caso era 100 o menos 100, que es porque la fuerza es en sentido contrario, ¿ya? Y una vez que logre superar este umbral, nosotros podamos moverla, ¿ya? Y nos quedaría un gráfico así. Esto es una línea paralela por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a
Ya, vamos que nos quede mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer una fuerza que logre superar el umbral. Cuando superamos el umbral, aquí ya se está moviendo el objeto, se movió el objeto. Ahora pasamos a la fuerza de roce cinético. ¿Por qué? Porque yo les dije que la fuerza de roce cinético es menor. ¿Ya? Y aún tenemos fuerza. ¿Ya? Y aquí tenemos que mantener la fuerza mínima. ¿Ya? Aquí estamos suponiendo que estamos haciendo la fuerza mínima en la caja. ¿Ya? Y se está moviendo. Y en este caso tendríamos un movimiento constante, una velocidad constante. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos haciendo una fuerza de 50 newtons. ¿Ya? Vamos a ponerle acá 50. ¿Ya? Vamos a ponerle con azul. Hasta acá llegó nuestra fuerza. Si nosotros llegamos hasta acá, ¿se mueve o no se mueve la caja? Porque acá tenemos que 100. Este es 100. Voy a ponerle ahí. Este umbral es 100. No se mueve. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza mínima. ¿Ya? Para hacer que se mueva, necesitamos llegar a superar el coeficiente, o sea, la fuerza de roce estático para que recién se mueva, que es 100. Y no tenemos la fuerza mínima. ¿Ya? Eso. ¿Entendieron por qué no se mueve la caja? Sí, súper. ¿Alguien que no haya entendido? Bien. ¿Hay alguien que no haya entendido para explicar ahora? ¿No? Ya. Voy a hacerle Ya, profe, no me queda claro de dónde sacó la aceleración. Ya, la aceleración viene de la gravedad. La aceleración de gravedad en la Tierra, porque estamos en la Tierra, es constante, que la aceleración es 9,8. ¿Ya? 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Nosotros, para hacer el trabajo más fácil, lo aproximamos a 10. ¿Ya? Sí, claro, voy a subir la clase, no te preocupes. ¿Ya? Eso. Chicos, pregunta. Si nosotros ahora, en vez de ejercer 50 newtons, ejercemos 150 newtons, ¿cuál va a ser la fuerza efectiva que nosotros le vamos a ejercer a la caja? ¿Ya? La fuerza final que la caja siente. Si nosotros fuésemos a calcular la aceleración, ¿con qué fuerza la calculamos? 50, súper bien, 50. ¿Por qué? Porque los vectores, además de tener dirección, sentido y magnitud, también se complementan. ¿Ya? Y se restan. En este caso, 150 menos 100, porque esta es fuerza en contra. ¿Ya? Y nos quedaría 50. ¿Ya? Y ahí calculamos la aceleración que nos va a dar la mola. ¿Ya? Se restan, muy bien. Eso, ya. Doy por terminada la clase, chiquillos. Estamos en la hora ya. Pero les pregunto, ¿yo les puedo hacer una clase más para repasar lo que es la parte de fuerza? ¿Ya? O cinética. ¿Les parece bien si hacemos un repaso o lo dejamos hasta acá con la parte de mecánica? Porque la clase presencial fue harto. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Hacemos un repaso en la próxima clase? O sea, yo pido otro 2 jueves y hago un repaso de mecánica o de cinética. Ustedes me dicen qué clase prefieren. O sea, movimiento o fuerza. Sí, profe. Opcional para los que no pudieron. Sí, no, si aquí bueno, ustedes ven si pueden participar de las clases o no. Si aquí nadie los obliga. Un repaso me parece bien. Por mi parte, sí. Yo me vengo integrando hace poco. Ya. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Hacemos movimiento? O sea, velocidad, aceleración. ¿O hacemos fuerza? Ya, igual aquí en fuerza como que quedó un poquito más claro. ¿Qué prefieren? Movimiento. Ya, a ver, tenemos un voto de movimiento. Ahí pongan ahí en el chat qué prefieren. Eh,
Al, me parece mejor porque me cuesta más. Ya, movimiento. Ya, movimiento va a ser lo que es velocidad, aceleración. Eso es movimiento. De todo, la verdad, pero cualquiera de las dos sirve. Ya. Pero hagamos movimiento primero y después, si queda tiempo, si me dejan hacer una clase de fuerza, hacemos otra. ¿Ya? Ya, hagamos una clase de movimiento. Ya ahí vamos a ver velocidad, aceleración, desplazamiento, rapidez y eso. Ya. Entonces voy a preguntarle a la coordinadora si puedo hacer una clase. ¿Prefieren la próxima semana o después? Que yo no sé qué días tienen clase. Si mal no me equivoco, se las puedo hacer día jueves. La próxima semana. Ya. Voy a preguntar por próxima semana, día jueves. Ya. Eso entonces. Quedan libres. No sé si tienen otra clase después. Los dejo libres. Ya. Nos vemos entonces. No hay de qué. Chao, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao.